Disculpen la tardanza. Ahora viene casa llena. Buenos días, alegrías, ¿cómo están? Bien. Bueno, está con nosotros un grupo muy nutrido de hombres y mujeres que trabajan en México y que también trabajan en Estados Unidos para presentar este gran festival México Canta y Encanta, que tiene dos objetivos. Uno, como lo habíamos informado, promover la música mexicana sin contenidos que hagan apología de la violencia o de las drogas. Por lo tanto, pues es parte de nuestra gran campaña por la paz y contra las adicciones. Y además de impulso de la actividad creativa de las y los jóvenes mexicanos de este lado de la frontera, en nuestro territorio, y del otro lado. El impulso a la música mexicana en ambos lados de la frontera. Y el segundo objetivo es, dentro del Plan México,
también traer parte de la industria creativa que hay en los Estados Unidos a nuestro país para promover pues esta actividad que a veces parece que es muy pequeña, pero es muy grande y genera muchísimos empleos en Estados Unidos, y queremos que mucho de eso también venga a nuestro país. Entonces es una iniciativa de ambos lados de la frontera, con empresarios, empresarias, artistas, muy diversos. ¿Quién lo va a presentar? Pues nuestra secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y voy a presentar quien está aquí con nosotros, quienes nos acompañan, me voy a adelantar. Si me falta alguien me dicen. Está Horacio Palencia, cantautor. Está Víctor González, el CEO de LATAM Virgin Universal. Está América Sierra, cantautora. Está Alfredo Delgadillo, CEO y presidente de Universal Music México, Fonovisa US México. Osvaldo Díaz Grimaldo, locutor mexicoamericano, muy importante, allá se escucha muchísimo, muchas gracias. Guillermo González, director general de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas. Juan Carlos Hidalgo, CEO de Monitor Latino. Martín Urieta, autor y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Erasmo Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Entretenimiento en México. Mariana Escamilla, vicepresidenta de Promotores Unidos US. Miguel Ángel Trujillo, miembro Latin Grammy y director del Consejo Mexicano de la Música. Jesse Martínez, cantante mexicoamericano, colectivo Legado de Grandeza, que ya lo escuchamos aquí cantar cuando presentamos el himno migrante. Mónica Vélez, autora. Isael Gutiérrez, CEO de Music VIP. Regina Orozco, gracias Regina, cantante muy conocida por todos nosotros. Francisco Javier Ramírez, productor musical y fundador del Consejo Mexicano de la Música, porque además se está fundando este Consejo Mexicano de la Música. Entonces nos van a presentar este gran festival. Como es lunes, vamos a iniciar con quienes quieren los precios. Muy rápido, Iván, porfa. Y vamos a cerrar hoy con Humanismo Mexicano, con un video, porque el día de hoy se cumplen 20 años del desafuero. Entonces un video relativo al desafuero de Andrés Manuel López Obrador hace 20 años. Es el cierre con esta pequeña pieza que se explica por sí misma. Entonces vamos a iniciar con Iván y luego le doy la palabra a Claudia, si les parece. Adelante, Iván. Muy breve, porfa. Sí, claro. Muy buenos días. ¿Quiénes quieren los precios? Iniciamos con, siguen las buenas noticias, y hay un 81.7% de estaciones de servicio que tienen en menos de 24 pesos el litro de gasolina regular. Aquí tenemos un comparativo, cómo ha disminuido el precio promedio nacional, que el 27 de febrero, es decir, un día después de la firma de esta estrategia, estaba en 24.15 y ahorita sigue a la baja en 23.66 promedio nacional. Hay que destacar que en Aguascalientes, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche y la Ciudad de México ya hay más de un 92% de estaciones que venden a precios justos. Adelante. Tenemos para todas y para todos ustedes este mapa. Aquí está el QR y ahí está la liga de internet, para que todas y todos los consumidores puedan consultar en sus dispositivos móviles o en sus computadoras cuánto cuesta la gasolina regular en cada una de las estaciones de servicio del país.
Entonces tenemos en palomita precios justos que van de 23, 11 a 24 pesos y precios caros en más de 24 pesos. Es una herramienta muy útil. Habíamos preparado un ejercicio muy rápido para ver cómo funciona, pero funciona perfectamente. Estuvimos haciendo pruebas todo el fin de semana y aquí está para disposición de todas y de todos. Lo vamos a subir a las redes sociales para que todos lo puedan consultar. Adelante. Los precios de los artículos de primera necesidad, recordar que son 24 productos de la canasta básica que no debe de exceder de 910 pesos. La más barata que encontramos en nuestro monitoreo, 697,70 en Chedraui, Campeche, le vamos a poner una palomita. Y tenemos la más cara, 966,60 en Chedraui, Cancún, le vamos a poner un tache. Seguimos 3 ciudades. En el Estado de México, Coacalco, 837.20, la más barata en Walmart en este municipio, palomita. Y la más cara, 936,80 en Santa María, Coacalco, Walmart, tache. Querétaro, Bodega Aurrera, Centro Constituyentes, la más barata, 781,90, palomita. Y la Comer Estadio, 864,35, también palomita por estar debajo de los 910 pesos. En Zacatecas, Bodega Aurrera Universidad, 739 pesos palomita. Y Soriano Mercado, 226, se pasa un poco, le vamos a poner un tache. Seguimos. Estamos monitoreando los precios de varias verduras como semanas anteriores. Aquí tenemos en promedio el kilogramo de aguacate, 88.73, pero el promedio lo incrementa mucho los precios que dan, como lo hemos estado revisando, en los establecimientos, en las grandes cadenas de autoservicio. Entonces, mientras que en mercados y centrales de abasto los hemos encontrado el kilo de aguacate entre 40 y 52 pesos, a ellos les vamos a poner una palomita. Aquí destacar un Soriana en Culiacán que sí está manejando precios justos, hasta lo hemos encontrado en estas cadenas de autoservicio hasta en 112 pesos en este Chedraui, le vamos a poner un tache. Adelante. Quiero explicarles qué fue lo que sucedió con la empresa Total Play la semana pasada. El martes 1 de abril anunció un cambio en sus planes de internet doméstico para implementar un servicio simétrico con cobro adicional por exceder el límite de datos, como si fuera un paquete de telefonía celular. Los consumidores, las personas consumidoras, evidentemente mostraron su inconformidad y ese mismo día estuvimos en contacto con todos ellos, comentándoles qué decía la ley y que no podían hacer esos cambios de manera unilateral. Entonces, en las llamadas y en las reuniones que tuvimos, ¿qué fue lo que se tiene hasta ahorita? Y mañana habrá otra mesa de trabajo para seguir revisando la ley para que finalmente todos los consumidores puedan ser atendidos. 1. Las personas usuarias de Total Play que no estén de acuerdo con el nuevo plan de consumo deben continuar con el contrato original o bien cancelar sin que se les cobre ningún tipo de penalización. 2. Quienes acepten el internet simétrico tienen que dar su autorización expresa y no debe de implementarse de manera forzosa. Y 3, ellos decían que esta medida era para atacar la venta ilegal o la reventa ilegal de sus servicios, porque habían detectado que se ponían algunas infraestructuras en algunas unidades habitacionales o incluso colonias que revendían a los vecinos este servicio. De hecho, en su contrato que tienen registrado ante la Procuraduría, hay una cláusula en donde ellos pueden rescindirles el contrato a estas personas que sean sorprendidas utilizando mal esta información. Entonces, el llamado que hacemos es a las personas consumidoras que tengan alguna inconformidad con estas condiciones, podrían realizar su queja al correo quejastelecomunicaciones@profeco.gov.mx, a los teléfonos del consumidor que todos conocen y arrobándonos en nuestras redes sociales. Adelante. Ya salió la revista del consumidor del mes de abril, es una edición dedicada a niñas y niños y realizamos un estudio de calidad a 51 jugos y bebidas saborizadas en presentaciones pequeñas, estas que podemos llegar a creer que son para niños. Entonces, miren, hay varios descubrimientos muy interesantes, es muy importante que la descarguen. Esta presentación de jugo del Valle puede tener más azúcar que un refresco de cola, entonces es muy importante que revisen el etiquetado. O por ejemplo esta bebida de soya declara tener el 14% de este producto cuando en realidad el estudio nos refleja que tiene solamente el 2.3% y además contiene edulcorantes que no son
recomendados para consumo de niñas y de niños. Aquí está el estudio completo en la revista. Y en coordinación con la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, en la sección de guía de consumo encontrarás opciones para preparar colaciones saludables para que las niñas y niños puedan llevar a la escuela. Adelante. Terminamos con los consejos Profeco de la semana. 1. Con el mapeo de gasolineras podrás ubicar todas aquellas que tienen precios justos, revísalo. 2. Te recordamos usar nuestro motor ¿Quiénes quieren los precios? Para ubicar los establecimientos que venden el aguacate a precios justos, el aguacate y otros muchos productos. 3. Identifica los ingredientes que tienen los jugos y bebidas saborizadas dirigidas a niñas y niños. Algunos no son recomendables para su consumo, para el consumo de ellas y de ellos. Consulta el estudio en nuestra revista del consumidor. Nuestras redes sociales, la página de internet y los números para que estén en contacto con nosotros. Gracias, Presidenta. Adelante, Claudia. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Quiero saludar hoy con muchísimo gusto a todas las y los jóvenes de México y también los mexicoamericanos que hoy nos escuchan, a los estadounidenses, a los medios de comunicación. Todo el continente. A los medios de comunicación, a toda la industria que hoy nos acompaña, que ya recién presentó la Presidenta, que están apoyando esta gran iniciativa que ahorita anunciaremos, que es justamente este concurso que se llama México Canta por la paz y contra las adicciones. Y también agradecerle, como lo comentaba con la Presidenta, al gobernador de Durango, porque la final se hará en Durango y ha apoyado también mucho con la Escuela de Música el festival. Bueno, todos sabemos que México no solamente es rico culturalmente y con una diversidad impresionante. En el tema musical, México a lo largo de la historia ha tenido un reconocimiento internacional muy importante. No es reciente que la música mexicana haya tenido esa fuerza solamente hoy. Yo quiero recordar a algunas mujeres, porque siempre se hablan de los hombres, y ver qué trascendencia han tenido. Por ejemplo, compositoras como Consuelo Velázquez, que con un bolero romántico como Bésame Mucho, que se tradujo a más de 20 idiomas con 1000 versiones, conquistó el corazón del mundo. O la misma Lila Downs, que rescató la música tradicional mexicana con fusiones y ha representado a México con 6 Grammys latinos, 1 americano. O Mónica Vélez, que nos acompaña hoy también con 2 Grammys latinos, América Sierra y todas las compositoras, a Regina, que nos acompañan el día de hoy. Eso solo para mencionar en el tema, porque es tiempo de mujeres y pocas veces se habla de las compositoras. El día de hoy quiero mencionar que México es el número 10 en el mercado global de la industria musical, eso sí es actual, y el número 8 en consumo digital. Sin embargo, más del 70% de la música latina son corridos, y muchos de ellos, como sabemos, pues son principalmente apología de la violencia. Por estas razones y por instrucciones de la Presidenta, la Secretaría de Cultura se puso a trabajar en un concurso que ella nos solicitó, y tuvimos una respuesta muy importante de toda la industria, del sector independiente y de todos, para hacer un concurso con esta alianza que lo va a profesionalizar. Y decir que es una alianza histórica entre gobierno e iniciativa privada como una política cultural en el campo de la música sin precedentes, enfocado en los jóvenes, para beneficio de México, para fomentar y fortalecer esta nueva música mexicana y, por supuesto, la industria nacional, que más adelante nos comentarán de qué se va a tratar también esta estrategia. ¿Qué es esta nueva música mexicana, que es la que apoya pues justamente este concurso? Bueno, esta nueva música mexicana promueve y preserva la música tradicional mexicana, que es pues la que ha ido a los Grammys latinos, mariachi tradicional y muchas de esas, con producciones de calidad internacional que se inspiran en temáticas y emociones que no tienen nada que ver con las canciones de apología a la violencia. No se trata, evidentemente, de prohibir o censurar, sino de hablar de muchas otras cosas y de propiciar condiciones y otras oportunidades para las y los jóvenes de México. Queremos que este concurso México Canta sea una plataforma
de profesionalización y promoción de esta nueva música mexicana para generar otro tipo de oportunidades creativas para que las y los jóvenes pues puedan desempeñarse, y además con el acompañamiento del Consejo Mexicano de la Música, pues evidentemente el objetivo es profesionalizarlo y llevarlo a escenarios internacionales. No puede haber transformación de país sin una transformación cultural, y la música sabemos que convoca al mundo entero, y estamos muy orgullosas y orgullosos de todos nuestros artistas y todos nuestros compañeros y compañeros de la industria. ¿Avanzamos? Ya vamos a lo importante para las y los jóvenes. ¿Quiénes pueden participar y cómo? De inicio está dirigido a jóvenes intérpretes, compositores entre 18 y 34 años, mexicanos que viven en México y en Estados Unidos. Y estas canciones, interpretaciones, la idea es que fortalezcan y preserven la tradición mexicana, como el mariachi, norteño, banda, corrido, tropical, duranguense, bolero, evidentemente entre muchos otros. ¿Perdón? Las músicas originales, sí. Todas, y además con estas fusiones también que han hecho los jóvenes, como en los tumbados corridos, que tienen que ver también con otros géneros como rap, rock, pop, hip hop, para hacer mucho más contemporánea esta música, pero arraigado en nuestras músicas originarias, tradicionales y todos esos ritmos. Evidentemente está permitido y nos interesaría mucho que se participe en lenguas originarias. Himno Migrante inicia con una parte en lengua originaria que es espectacular, y luego está en español y Spanglish. Está también mencionar, este concurso es para compositores y para intérpretes. Los compositores y compositoras deben de enviar una grabación, ahorita digo a qué plataforma, con una canción inédita de hasta 3 minutos, y los que quieren concursar como intérpretes, pues un fragmento también de hasta 3 minutos de alguna canción con este perfil. Ahorita es el lanzamiento, tienen 3 semanas para prepararse, muchos ya deben de tener canciones armadas, y a partir del 28 de abril al 30 de mayo en la plataforma mexicocanta.gov.mx se envían estas grabaciones, ya en la página vendrán todas las especificaciones, y de ahí vienen las siguientes etapas del concurso que muy breve voy a comentar. Empezamos con la preparación, ahorita, inscripción como mencioné del 28 al 30 de mayo. ¿Cuál es la primera fase? Esta primera fase se hace a través del jurado, que tiene que ver con especialistas del Consejo Mexicano de la Música. Se hace a través de la plataforma virtual porque es un festival binacional. Entonces es muy importante la primera parte hacerla virtual con todo este jurado, y de ahí van a salir 10 seleccionados por estado de la República Mexicana y 15 por región de Estados Unidos, que ahorita las voy a mencionar, que son 3, oeste, centro y este. De ahí van a salir 365 seleccionados para pasar a la fase 2, que es estatal. La fase 2 estatal también se hace a través del jurado y por plataforma. Evidentemente iremos informando de los finalistas por estado y de las votaciones, y van a quedar 8 seleccionados por región de México, la región norte, sur, centro, y 8 por región de Estados Unidos participante, que también son oeste, centro y este. Ahora sí, nos vamos a ir a las eliminatorias presenciales. Va a ser un concurso en vivo los domingos en distintos estados y ciudades de Estados Unidos, que ahora voy a mencionar, y en estas eliminatorias regionales, que serán del 17 de agosto al 21 de septiembre, el mecanismo es presencial, en vivo, transmitido por supuesto por los medios públicos, y van a llegar 8 participantes por eliminatoria. ¿Qué es lo interesante en la votación? Que además de este jurado especializado, que va a tener el 70% de participación en el resultado, el público va a poder votar en vivo y se va a contabilizar un 30% público, 70% jurado en esta fase. ¿Avanzamos? Siguiente.
¿Cómo vamos a empezar? Es una ruta que viene bajando, inicia en Estados Unidos y por logística, pues empieza en Chicago el 17 de agosto, salen 8 seleccionados y queda un ganador. Después nos vamos a Houston, en la región centro, el 24 de agosto, igual 8, un ganador. Después bajamos a Los Ángeles, región oeste, 31 de agosto, 8 semifinalistas, un ganador. Después, avanzamos, por favor. Vamos a Tijuana, 7 de septiembre, son 8 semifinalistas, un ganador. Ciudad de México, 14 de septiembre, 8 finalistas, un ganador. Oaxaca, 21 de septiembre, 8 finalistas y un ganador. La gran final va a ser el 5 de octubre en Durango. Otra vez el mecanismo es presencial, transmitido en vivo por nuestros medios públicos, y aquí hay algo maravilloso que es: la mejor canción, ese primer lugar, lo va a elegir 100% por votación del público. Aquí es en vivo, ahí no entra el jurado, tiene que ver con la participación del público. Mejor intérprete también va a ser 100% la votación del público. Y después tenemos un tercer ganador también, son 3 primeros lugares, que tiene que ver con la votación del jurado, que es un jurado profesional y que también detecta talento, para lo cual está hecho todo este concurso. Avanzamos. ¿Cuáles van a ser los premios? Cabe destacar que en esta alianza del concurso con el Consejo Mexicano de la Música, no solo para acompañar, sino profesionalizar a todos estos artistas con toda la experiencia que tienen, van a dar mentoría en las eliminatorias regionales. ¿Qué quiere decir? Todos los que llegan a los programas que van a televisar por los medios públicos van a tener semanas de acompañamiento, de grabación en estudios profesionales y de trabajo intenso con la industria, para que lo que veamos en estos programas en vivo ya sea un trabajo en coordinación y que les ayuden justamente a profesionalizar todo este trabajo. Eso es muy importante porque es un acompañamiento que difícilmente tienen los jóvenes, de trabajar con especialistas de la industria de este perfil, y por lo cual les agradecemos muchísimo que se hayan sumado. Y también los premios los va a poner la industria a través del Consejo Mexicano de la Música. Y entonces, ¿cuáles son los resultados? Para la mejor canción va a haber un contrato con una editora nacional, transnacional o independiente a través del Consejo Mexicano de la Música. Van a tomar ese artista, evidentemente lo van a acompañar, lo van a grabar un LP y lo van a lanzar. Mejor intérprete es exactamente lo mismo, es posibilidad de una compañía nacional, transnacional o independiente. Y premio del jurado implica lo mismo, pero en este van a grabar 6 canciones. La idea es que estos 3 primeros lugares tengan un acompañamiento y un producto discográfico de altísimo perfil para que puedan competir en la industria musical, y que desde la nueva música mexicana se puedan acompañar a los jóvenes, que son los que hablan de nuestro país y de nuestro presente y de nuestro futuro. El último anuncio ya será con el lanzamiento del Consejo Mexicano de la Música. Se conformó, además de que está apoyando el concurso, ellos hablarán de lo que van a fortalecer en el mercado. La música mexicana genera alrededor de $2 billones. Es impresionante, de los cuales se quedan en México $500 millones, y para lo cual esta alianza, que también está hecha, un hecho en México, están trabajando por fortalecer y generar condiciones en colaboración con nosotros para fortalecer el impacto que tenemos. Agradezco, por supuesto, el apoyo de la presidenta y de todo este consejo, que solamente con corazón, vocación y amor por nuestro país se puede generar una alianza histórica como esta. Y ahora nada más quiero dejar correr el concurso y ya dejo hablar a nuestros invitados. Este sería el orden, presidenta, de los invitados. Gracias. ¿Viene un video?
México canta por la paz y contra las adicciones. En México, la música es parte de nuestra vida, de la fiesta y de las grandes ocasiones, pero también es parte de nuestro trajinar cotidiano. La música nos convoca y nos conmueve, nos alegra y nos da esperanza e identidad. Somos un pueblo que le canta a México lindo y querido, porque así demostramos el amor a nuestra historia, a la familia, a nuestra nación. Le cantamos a la vida, a la tierra, a la Sierra Morena, porque sabemos que así se alegran los corazones. México canta y cantando se van tejiendo las historias que nos unen, que nos hacen sonreír y que nos fortalecen como pueblo. Cambiemos el presente, generemos narrativas que miren al futuro, que cuenten lo que verdaderamente somos desde la esperanza, la paz y la solidaridad. Combatamos la apología de la violencia, la misoginia y cualquier tipo de discriminación a través de la nueva música mexicana. La transformación cultural de un país empieza por los jóvenes, reconociendo su enorme potencial y talento. En el Gobierno de México creemos en la creatividad de las y los jóvenes y sabemos que detrás de cada uno hay familias, amigos y comunidades que preservan la riqueza de nuestras tradiciones y el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. México Canta es un concurso destinado a las y los jóvenes mexicanos y mexicoamericanos en México y Estados Unidos para crear y compartir su música. Prepara tu canción e inscríbete del 28 de abril al 30 de mayo en www.mexicocanta.gov.mx y demostremos por qué las y los mexicanos llevamos la voz cantante. México canta por la paz y contra las adicciones. Gobierno de México. Miguel Trujillo. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a la maestra Claudia Curiel de Icaza por brindarnos este espacio. Y saludo con respeto y admiración a todos los participantes del Consejo Mexicano de la Música que hoy nos acompañan. Soy Miguel Trujillo y he tenido el privilegio de trabajar durante más de 3 décadas con grandes artistas que han marcado una pauta en la historia de nuestra música. Por mencionar algunos, Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Ana Gabriel, Intocable, Camila. Gracias a esa experiencia, sé que cuando la música nace desde el corazón, puede trascender generaciones y transformar sociedades. Se ha hablado mucho del Consejo Mexicano de la Música. ¿Qué es? Es una alianza estratégica con líderes de la industria de la música. Artistas, autores, cantautores, productores, promotores y ejecutivos, con el propósito de fortalecer nuestra música en México, Estados Unidos y el mundo. Por primera vez en la historia y por iniciativa de la Presidenta de México, quien ama la música, la industria se une con la misión de respaldar acciones que promuevan contenidos con valores, abrir espacios para nuevos talentos y asegurar que la música continúe siendo un motor de crecimiento, de identidad, de cultura y de transformación social. Hoy presentamos con mucho orgullo México Canta por la paz y contra las adicciones, que es el eslogan de este año y que será un concurso que tendremos muchos años. Es un concurso binacional que convoca a todos, a autores, a cantautores, a intérpretes de cualquier rincón de México y de Estados Unidos a participar. Las inscripciones, como lo mencionó la Secretaria de Cultura, son a partir del 28 de abril. Esta iniciativa abre una puerta especialmente significativa para quienes no han tenido la oportunidad de ser escuchados, de mostrar su talento o de compartir su mensaje. Pueden participar con canciones inéditas de cualquier género, como lo hemos mencionado, y de cualquier letra. Estamos buscando las mejores canciones y también estamos tratando de identificar a los nuevos intérpretes. La música tiene el poder de transformar. Hoy decidimos con claridad que se puede hacer música con impacto sin glorificar el vicio, la violencia o los discursos que normalizan el maltrato hacia cualquier género. Muchas gracias y esperamos que todos participen. Muchas gracias.
Guillermo González. Adelante, Guillermo. Buenos días a todos. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, secretaria Claudia Curiel, muchas gracias por esta invitación para sumarnos y aportar a esta gran iniciativa que busca visibilizar y enaltecer los nuevos talentos de la música mexicana a través de este gran concurso de música y composición. Soy Guillermo González King, director general de Amprofon, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas. Representamos al 82% del mercado de la música grabada en nuestro país y nuestra labor es defender los derechos y los intereses de los productores fonográficos de México, para que nuestra música se escuche y crezca no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Hoy México ocupa el 10º puesto entre los mercados globales de la música y contribuye significativamente a la industria global del entretenimiento. México es terreno firme y es terreno fértil para las inversiones. Es un país que ha sostenido su crecimiento continuo a lo largo de 10 años y es definitivamente una de las mejores apuestas para la industria de la música global para establecer sus operaciones en nuestro territorio. México se enaltece con esta visión impulsada por ustedes, encaminada a mitigar una de las mayores aflicciones de la juventud mexicana, vulnerable al espejismo de las adicciones y la violencia. La música como gran lenguaje universal y quizá el mayor embajador de nuestra cultura nos convoca esta mañana en un mismo propósito y visión de nación. Los consumidores de música en nuestro país privilegian la escucha de formatos digitales a través de plataformas de streaming, quienes, en conjunto con la labor que desempeñan las compañías distribuidoras de música, ofertan nuestras canciones a audiencias globales y contribuyen a compartir con el mundo la esencia de México, nuestra historia, tradiciones y cultura. Amprofon se suma a este esfuerzo encaminado a enaltecer aún más nuestra música. Muchas gracias, presidente. América. América Sierra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días, Secretaria Claudia Curiel. Buenos días, México y Estados Unidos. Soy América Sierra, soy cantautora sinaloense de nacimiento y mamá que, al igual que tú, trabaja todos los días para hacer de México un país mejor. Gracias a la música, mis letras, mis canciones se escuchan en México, Estados Unidos y en varias partes del mundo. Hoy México está más fuerte que nunca, listo para compartirle al mundo su historia y tradiciones a través de la buena música. Presidenta Claudia, muchas gracias por pensar en los jóvenes, en las mujeres, en ese México lleno de talento. Gracias por creer en el presente y futuro de nuestras nuevas generaciones. Créame que con su ejemplo y trabajo, las mujeres y los jóvenes de México y compatriotas en Estados Unidos se sienten motivados y representados en su vida diaria. Gracias por darme la oportunidad de sumarnos a este gran proyecto para que los nuevos talentos participen con sus creaciones, canciones y composiciones en este gran concurso. Hoy más que nunca necesitamos expresar nuestros sentimientos a través de la música con mensajes positivos. Vamos a construir la paz y la esperanza. Gracias, mexicanas y mexicanos. En México cantamos a favor de la paz y en contra de las adicciones, porque la música no tiene fronteras. Gracias, Presidenta Claudia. Gracias, México. Ahora, Horacio. Buenos días a todos, qué gusto estar con todos ustedes. Buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Saludos a todos los que nos ven en casita también. Y pues nada, estamos aquí por esta iniciativa tan buena. De hecho, hay una canción que escribí que dice un pedacito, no sé si hay chance de cantarla. Un pedacito que sea. Dice:
Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias, y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Ya nos pusimos un poquito románticos en esta mañana, pero lo que quiero comentarles es que esta canción, así como otras canciones que he compuesto, han penetrado, han conectado con millones de personas, México, Estados Unidos y otros países del mundo. Lo cual me hace sentir muy agradecido, muy feliz, porque cuando yo empezaba a componer canciones, mi sueño anhelado era que un artista grabara, aunque sea una de mis canciones. Gracias a Dios, hasta ahorita hay muchos artistas grandes que han grabado muchas de mis letras. Y aquí lo importante es que las letras que siempre he tratado de hacer son canciones románticas, letras que hablan de amor, apologías, nada que tenga que ver con la violencia, el maltrato a la mujer, ni nada de eso. Son canciones limpias con mensajes de amor, algunas analogías románticas, toques poéticos, y han conectado con millones y millones de personas en todo el mundo. Claro está, también hago canciones de desamor, porque a veces no siempre estamos enamorados, ¿no? De repente nos decepcionamos también, y hay canciones de despecho como una que compuse que se llama Ya es muy tarde, que me grabaron mis amigos de La Arrolladora, otra que me grabaron mis amigos del Grupo Firme que se llama Ya supérame, precisamente, que está bien llegadora, como decimos por ahí, otra canción que se llama A través del vaso. O sea, al final son cosas reales que vivimos cada pareja, que a veces estamos enamorados, a veces estamos adoloridos, pero lo bonito es que son cosas que nos pasan, porque siempre estamos luchando para mantenernos juntos en pareja, ¿no? De alguna forma, a veces nos peleamos, después nos reconciliamos, pero siempre a través de la música, a través de las letras. Y por eso me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Esta iniciativa tan importante de nuestra presidenta para combatir las causas sociales que generan violencia y que han afectado a nuestros jóvenes. Créanme que la música mexicana con letras de amor positivas y esperanzadoras pueden llegar a convertirse en la número 1 y ser de las más escuchadas en todo el mundo. Por eso los invito a todas las mexicanas y mexicanos a participar y demostrar su talento, que compongan canciones pensando en el bienestar de nuestro hermoso país, para que esta nueva música mexicana transformen de manera positiva la vida y el futuro de las nuevas generaciones. Sin duda México nos inspira. Hay que seguir escribiéndole y cantándole al amor con canciones, como dije hace un momento, canciones llegadoras, como decimos por ahí, con sentimientos románticos, para que las parejas, las familias se mantengan unidas, los matrimonios, los novios se enamoren cada vez más a través de letras bonitas, a través de canciones románticas. Y claro, si se pelean, pues también que se reconcilien, ¿verdad? Dedicándole una bonita canción de amor y terminen bien abrazaditos de la emoción. Muchas gracias. Jessy, ¿también vas a cantar? Buenos días, yo soy Jessy Martínez. Primero que nada, quiero agradecer a nuestra presidenta. Muchas gracias por el espacio y por dejarme representar a los mexicanos en los Estados Unidos y a todos los jóvenes que aspiran a ser músicos. No soy una persona de muchas palabras, pero les quiero platicar un poquito sobre mí. Yo nací en los Estados Unidos, en el pueblo de Rogers, Arkansas, de una madre mexicana y un padre estadounidense. La música mexicana captura los corazones de los jóvenes de ambos países y nos hace sentir orgullosos de nuestra sangre. Canciones como rancheras, boleros, norteñas, banda y más. El estilo tumbado, por ejemplo, impactan mucho a los jóvenes y este sonido les aseguro que va a seguir creciendo.
Y esto no se trata de prohibir el estilo tumbado, como había mencionado, sino cambiar las letras. El estilo tumbado puede ser un éxito sin hablar de la violencia y sin faltarle respeto a las mujeres. Vamos a hacerlo no solo por México, pero por el mundo. Este sonido transmite sentimientos a las personas, sentimientos de amor, de desamor. Este sonido, igual que otros géneros, hace a la gente cantar, bailar y llorar. Por eso le digo a los jóvenes, inscríbanse a partir del 28 de abril al 30 de mayo en mexicocanta.gov.mx. Me despido, pero no se vayan todavía porque les tengo una sorpresa. Muchas gracias. Entonces la canción va a venir después, al final. Bueno, quiero platicarles un poco cómo surgió este concurso. Primero, decirles que todo esto va a ser a través de la televisión pública. Este concurso surgió como una idea que teníamos desde hace mucho tiempo y que platicamos en su momento con algunos grupos, con algunos cantantes, con Regina, con muchas otras compañeras y compañeros que venían con nosotros del movimiento desde hace mucho tiempo, con su propia carrera, en la idea de cómo hacemos para que desde las y los jóvenes construyamos una narrativa distinta de la música que se escucha en su gran mayoría hoy, que está vinculada a la apología de la violencia. Esta idea que hemos platicado muchas veces de cómo a través de las series, muchas series que se hicieron en la televisión, parecía que ser parte de un grupo delictivo pues era una opción de vida, de dinero, de lujos, cuando en realidad es una opción de muerte para las y los jóvenes mexicanos. Entonces esta idea surgió desde hace mucho tiempo. La platicamos con algunos productores, algunos compañeros y compañeras, y planteamos pues lanzar la iniciativa a través de la televisión pública. Y de ahí se fueron acercando productores que dijeron, bueno, queremos participar. Nosotros como gobierno, el único recurso que se eroga es el que tiene que ver de la televisión pública. No se está pagando a las empresas privadas, ni mucho menos, sino que sencillamente con nuestra iniciativa surgió y se conjuntó con iniciativa de muchos productores, productoras, cantantes reconocidos que han ganado premios internacionales y que dijeron, nosotros también queremos participar. Entonces, pues Claudia coordinó este trabajo, se sentó y surgió este gran concurso. Entonces, el concurso viene desde el nivel municipal. Se inscribe quien se quiera inscribir. Aquí se dijeron algunos géneros, pero los géneros de los pueblos originarios están totalmente contenidos, del México profundo y la gran cultura que viene desde hace muchos años. Entonces se inscriben en esta plataforma y viene una primera selección a nivel municipal. Después de esta selección pues viene la estatal y después de la estatal en algunos estados de la República se van a presentar los finalistas estatales y después la gran final en el estado de Durango. ¿Por qué en el estado de Durango? Pues porque esto lo platiqué hace la primera vez que fui ya como presidenta electa con el gobernador de Durango, que resulta que él es cantante también de banda. Y entonces él participó en todo el proceso también para podernos ayudar a hacer este evento. Entonces dijo, bueno, lo único que les quisiera pedir es que la final sea en Durango. Entonces por eso la final es en Durango, pero es la participación pues de todas las y los jóvenes. Así como ayer se hizo la clase nacional de boxeo, que no solamente es un evento, sino que busca que se hagan escuelas de boxeo en todo el país y de otras actividades deportivas que busquen que los jóvenes o que impulsen a que los jóvenes se incorporen de manera gratuita, porque la inscripción a esto es gratuito.
se incorporen de manera gratuita al deporte, pues esta es una iniciativa para que las y los jóvenes se incorporen a, en particular, la música y el canto. Entonces, esta es la historia de este concurso. Al principio se llamaba México Canta y Encanta, no sé por qué le quitaron y el Encanta, pero bueno, ya se quedó en México Canta. Y la idea es seguirlo informando aquí en la mañanera y que ustedes sepan en dónde van a estar todas las canciones, todos los grupos, para que la gente participe y vote, y también en qué horarios de cuáles televisiones públicas se va a estar viendo todo este concurso, México Canta. Y además, pues ahora que hemos planteado el Plan México, pues tiene esta gran oportunidad de haber incorporado a estas productoras que también tienen deseos de seguir invirtiendo en México para generar empleos y hacer todavía pues más importante la industria de la música en particular. Pues esta es la historia y quiero de verdad agradecerles a todas y a todos por esta participación y decir que México canta por la paz. Bueno, vamos con las preguntas. Tema. A ver, tema. Gracias. Presidenta Claudia, buenos días. Doctora Sheinbaum, sobre el tema, justamente, sobre este concurso, primero felicitarle y decir que Telesur, como televisora pública, está en la disposición también de hacer promoción. Es una iniciativa fabulosa para alejar a los jóvenes de las drogas. Pero surge una pregunta y es, más bien dos, ¿cómo garantizar que el concurso por la paz y contra las adicciones sea accesible y atractivo a audiencias tan diversas, porque viene desde Estados Unidos y con México, por supuesto, y que promuevan la diversidad y la inclusión? Y luego, tomando en cuenta que el mercado mexicano es el 10º mercado en la música y que usted tiene buenas relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿esta iniciativa del concurso se la plantearía como mismo se le planteó la campaña contra el fentanilo? No lo hemos platicado, puede presentarse. Por ahora, pues es invitar a los jóvenes, yo prefiero decir mexicano-estadounidenses, porque América es todo el continente, no solamente es un país. Entonces, mexicano-estadounidenses que están allá, muchos de ellos participaron en el himno migrante. Hoy Legado de Grandeza pues tiene muchas oportunidades por haberse presentado en la mañanera y en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, por lo pronto, pues es un llamado desde México a las y a los jóvenes mexico-estadounidenses o mexicanos que viven del otro lado de la frontera y, por supuesto, mexicanas y mexicanos en nuestro territorio. Ese es el llamado. Aprovecho para decir que sí me sorprendió que subiera a su red social ayer el presidente Trump, tal cual la campaña que estamos haciendo en México. Se lo enviamos hace algunas semanas, una semana más o menos, se lo enviamos y se ve que pues lo vio apenas y lo subió, y es bueno porque se promueve pues en el mundo entero, porque mucha gente en el mundo entero ve las redes del presidente Trump y pues se subió tal cual está la campaña en México. ¿Para usted eso es una señal de que las relaciones van por buen camino? Sí, y además es una señal de que hay un reconocimiento de que hay que atender las causas, que el fenómeno de la droga o de la drogadicción no solo es un asunto de policías, de Guardia Nacional, que por supuesto tiene que haber trabajo para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a Estados Unidos y lleguen a los jóvenes mexicanos. Y eso tiene que ver con una parte de la política de seguridad y de justicia. Pero hay una parte sustantiva que es la atención a las causas. ¿Por qué una joven y un joven se acerca a consumir una droga? ¿O por qué una joven o un joven se acerca a un grupo delictivo? Porque no solo es, hay muchos estudios que muestran que en el caso de acercarse a un grupo delictivo no solamente es tener dinero, no solamente es un asunto de necesidad económica,
Muchas veces es un asunto de identidad, que las y los jóvenes requieren una identidad. Y por eso lo que estamos haciendo, porque la identidad de un grupo delictivo es una falsa identidad. Lo que queremos es que haya una identidad vinculada con el arte, con la cultura, con el deporte, con una vida llena de acceso a derechos, porque a mí no me gusta decir oportunidades, porque deben ser derechos a las y a los jóvenes, a la educación, a la cultura, al deporte. Cuando era candidata a la jefatura de gobierno, tenía un eslogan que repetía en los mítines que decía, que por cierto me la dijo un joven en Tláhuac, que decía: un artista más, un deportista más, un estudiante más es un delincuente menos. Y eso es lo que queremos promover. Pero sobre todo, el que se haya publicado es el reconocimiento de que hay que atender las causas de las adicciones. Y por eso la campaña. Presidenta, da la impresión que usted tiene otro plan México para el tema de las adicciones, del tema del fentanilo. Usted se comprometió con el presidente de Estados Unidos en combatir desde acá. Lanzaron la campaña contra el fentanilo y las adicciones que él ha publicado en sus redes sociales. Ahora el tema del concurso México Canta. Ayer la clase de box. ¿Qué otras iniciativas, me imagino que esté como planeando, pensando, porque da la impresión que tiene otro plan México para este tema en particular? Pues es algo que viene desde hace tiempo, es parte de la concepción de nuestro movimiento. Nosotros siempre hemos manifestado, lo hizo el presidente López Obrador en su momento, que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Y la justicia no solo tiene que ver con la justicia en la corte o en las cortes o en los tribunales. La justicia tiene que ver con la justicia social, que es esencia de lo que representamos. Justicia social quiere decir que las y los jóvenes tengan acceso a la educación, tengan acceso a las actividades culturales, al deporte, tengan acceso a una vida justa, digna. Todo el pueblo de México. Y eso es esencia ya no solo de nuestro movimiento, sino de la historia de nuestro país. Hemos dicho muchas veces que en México, desde la independencia, no solamente el cura Hidalgo gritó por la independencia de México, unos días después abolió la esclavitud. Es decir, venía junto ya desde la independencia la libertad, la soberanía que viene desde los sentimientos de la nación de Morelos y la justicia. Entonces, parte de lo que nosotros hemos creído. Como jefa de gobierno impulsé un programa muy exitoso que todavía sigue, que se llama Pilares, que se hicieron 300 pilares. Pilares quiere decir puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que son pilares de la paz, de la construcción social, espacios públicos, gratuitos, que primero fueron pensados para los jóvenes y la verdad los usa toda la familia, de ciberescuelas para estudiar de manera gratuita, desde aprender a leer hasta la universidad, con tutores que te ayuden, actividades culturales, actividades deportivas y distintas actividades. Ahora pues es más difícil desde el gobierno federal, aunque no hemos cerrado esa posibilidad, pero lo que queremos es que la clase nacional de box, pues lo que impulse es escuelas de box en todo el país. Lo que queremos con este concurso es que desde las escuelas, a ver si nos ayudan porque es mi sueño, que en todas las escuelas públicas de México haya coros. Y entonces que a través en Venezuela se impulsaron las orquestas infantiles. Yo pienso, las orquestas tienen una opción, pero el coro pues tienes tu voz. Entonces lo que queremos es que todo esto vaya desde chicos, impulsando. Yo tuve la oportunidad por ahí anda un video de ser parte de un grupo de música latinoamericana muy pequeña, y eso me transformó la vida. Tuve la oportunidad de ser parte de
pues del equipo de remo, de la UNAM, estudié ballet, pues tuve ese privilegio. Pues yo quiero que todas las niñas y niños de México tengan, no ese privilegio, sino ese derecho. Entonces el concurso no es una iniciativa aislada, tiene que ver con el impulso de la música desde pequeños hasta quien tiene talento y deseos y es disciplinado, porque no solo es talento, es disciplina, poderse convertir pues en un cantante que tenga la oportunidad. Yo ni sabía que se decía LPs todavía, porque eso es de mis épocas, de grabar un LP. Los long play eran los discos grandes que usaba. Me tocaron a mí todavía no había música digital, ya tengo mis añitos. Bueno, de eso se trata. Presidenta, gracias, es una respuesta que emociona conocer. Y en cuanto, me voy a salir un poquito del tema, porque mañana empieza en Honduras la cumbre de presidentes de CELAC a nivel de cancilleres mañana, y usted ha informado que va a ir el miércoles unas horas. A mí me gustaría conocer, es la primera vez que va un presidente de México a la cumbre CELAC en estos últimos años, digamos. ¿Qué importancia usted le está dando con su presencia a la CELAC, este espacio de integración latinoamericana? Van 7 presidentes de izquierda. ¿Tiene ya pensado, me imagino, estructurado qué temas va a abordar, qué mensajes va a enviar, si va a abordar el tema de la migración? No sé, ¿qué temas va a manejar? Bueno, primero vamos, es porque queremos mucho a Xiomara, a la presidenta de Honduras, y ella nos invitó y pues difícil decirle que no. Es muy persistente, ya lo había comentado. Entonces me convenció, porque yo al principio, pues aquí tenemos mucho trabajo y la verdad parece mentira, pero medio día que no estés, pues también representa no atender otros temas. Pero primero es por eso, y segundo, creo que es un momento importante para hablar también de la unidad de América Latina y el Caribe. No solamente con los presidentes y las presidentas que venimos de un movimiento progresista, sino por la importancia de ampliar la relación de América Latina y el Caribe. Somos una región con un potencial enorme, con una cultura muy cercana, y entonces es parte de lo que voy a plantear, no voy a adelantar para que pues sea una buena nota para el miércoles. Mi participación no va a haber mañana, bueno, sí va a haber mañanera, pero no voy a estar yo el miércoles. Va a presentar el plan energético. El plan energético, viene Luz Helena, yo voy temprano, salgo temprano, me dicen que allá a las 10 de la mañana es la inauguración, vamos a estar en la inauguración y en la primera plenaria, y ya de ahí nos regresamos porque en la tarde queremos seguir atendiendo varias cosas. Bilaterales. Por ahora no, vamos a platicar un poco con pues todos los presidentes y presidentas, pero ya no nos va a dar oportunidad de platicar en corto con todos los presidentes. Presidenta, por último, una pregunta sobre el tema que usted ha manejado en las últimas mañanas, bueno, desde que empezó, el tema de los consulados. El director Merino, el director de la Agencia de Transformación, había prometido que a finales de marzo iban a dar a conocer un dictamen sobre este viaje, este recorrido por los consulados. ¿Hay alguna fecha ya para hablar de este tema? Sí, 2 temas sobre los consulados. Hubo quiero decirlo, un problema de unos días, de que no se retrasó el pago para algunos trabajadores de los consulados. Se resolvió, era un problema administrativo, de un nuevo esquema administrativo que se está haciendo con el gobierno federal, pero no va a volver a ocurrir, todos van a tener a tiempo sus recursos. Y segundo, ya tenemos el diagnóstico. Yo creo que este mismo mes presentamos pues una visión integral, también con nuevos cónsules en algunos lugares, para los consulados mexicanos. Lo más importante para nosotros es la protección, el apoyo, todo lo que requieran nuestros hermanos y hermanas migrantes. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver, por acá. Hola, ¿qué tal?
Mi nombre es Cristian Mart y soy creador de contenido en redes sociales. Pues me toca representar a la música mexicana en este sentido y hacerle unas preguntas porque tengo muchas dudas conforme al concurso. La primera sería, ¿es la primera vez en la industria, en la historia de la industria de la música, que se juntan pues grandes disqueras, independientes, para cambiar la narrativa de la música mexicana? ¿Por qué hacerlo ahora? Porque es fundamental. O sea, no sé si ustedes tienen los datos. Me comentaron que 70% más o menos del consumo de música en español, o de quien escucha la música en español, tiene que ver con temas de apología a la violencia. Entonces, pues eso tenemos que cambiarlo. Escuché hace poco que decía, primero cambien la realidad de los jóvenes y luego estén pensando en lo otro. Pues claro que estamos cambiando la realidad de los jóvenes, dándoles acceso a todos los derechos, y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero también queremos que haya una narrativa distinta y que no esta falsa idea de que entrar a un grupo delictivo es una opción de vida. Siempre lo he dicho, no es opción de vida, es opción de muerte. Totalmente. Pues hay muchos mexicanos en Estados Unidos que van a ver y van a poder participar. ¿Cuál es lo que esperan de esos mexicanos con este concurso? Pues que participen. Tenemos, a ver, cuando voy en las asambleas y pregunto, ayer estuve en Michoacán, y entonces pregunté, ¿quiénes de los que estamos aquí tenemos familiares en Estados Unidos? Todos levantamos la mano. Hay familias de un lado y de otro lado de la frontera, de primera, de segunda, de tercera generación, de cuarta generación. Entonces, lo que queremos es que esa unión familiar que existe, porque esa no se rompe, siempre están pendientes los hijos de hablarle a sus mamás, de enviarle remesas, todo lo que representa eso, pues que también se ha expresado en esta idea, porque la expresión cultural existe, esa no es que nosotros ahora la vamos a descubrir, esa existe. Lo que vamos a hacer es promoverla y buscar que esta expresión cultural tenga que ver con contenidos vinculados con la paz, el amor, el desamor y todo lo que no tenga que ver con violencia. Y por último, me encantaría saber qué música escucha usted. De toda. ¿Cómo que recomiéndenos algo, una canción, un artista? José Alfredo Jiménez. Ok. Algo más reciente, no sé. Más reciente, oigo a Grupo Firme para que... Grupo Firme. Ok, muchísimas gracias. Sí. Ni modo que Edwin vaya a decir que no. Adelante. Oigo también muchas viejitas, porque son de mi época. Me gusta oír rock y también. Porque en español oigo mucho. Ajá. ¿Qué tal? Buenos días, Presidenta. Mi nombre es Orlando Zúñiga, me dedico al contenido y a la estrategia digital. Bueno, a partir de estas iniciativas, ¿qué otros proyectos culturales se pensarían integrar también a la comunidad, o se pensarían para integrar a la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Otra vez? A partir de esta iniciativa, que me parece grandiosa, ¿qué otro tipo de proyectos culturales se tienen pensados para integrar a la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos? Pues también vamos a hacer otras actividades. Por ejemplo, ayer surgió la idea de que la clase nacional de box también sea del otro lado, también. Perfecto. Nos va a invitar. Otra pregunta. ¿Por qué es importante tener estas iniciativas para erradicar la apología a la violencia? O sea, ¿por qué es tan importante esta iniciativa? La música. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para evitar que un joven se acerque a un grupo delictivo. Perfecto. La más importante obviamente es darles acceso a la educación, acceso al deporte, a la cultura, a una vida que les permita acceder al empleo. Eso es lo más importante. Pero además, pues promover, el solo hecho de promoverlo ya pues permite a alguien reflexionar si es mejor una u otra cosa.
porque nosotros no prohibimos. Nosotros lo que buscamos es educar, revolucionar conciencias. Cuando fue la pandemia, aquí en México, solo en algunos estados muy conservadores, se le multó a la gente por no usar cubrebocas. En muchos lugares del mundo había multas por salir a la calle, multas por no usar cubrebocas, multas por cualquier cosa. Y eso la verdad es pues muy autoritario. Nosotros lo que hicimos fue difundir que era importante desde la ciudad, cuando estuvo en la ciudad, el uso del cubrebocas, no salir. A un negocio se le planteaba pues no cierra porque pues puede ser un contagio, pero no se les multaba por no cerrar. Entonces fue pues una participación colectiva en aquel momento muy difícil. Entonces los mexicanos siempre nos damos la mano, siempre, frente a cualquier adversidad. Tiembla y estamos, toco madera, y salimos todos a ayudarnos. Entonces ahora estamos haciendo este esfuerzo pues colectivo, que entre todas y todos busquemos generar una conciencia distinta. Muchas gracias, presidenta. Y ya por último, ¿usted participaba en un grupo musical cuando era niña? ¿Podría compartir o hablar de esa experiencia? Sí, era un grupo. En aquella época, yo les he platicado que mis padres, mi madre y mi padre, pues siempre fueron cercanos a la lucha social. Participaron en el movimiento estudiantil del 68 y después, sobre todo mi madre, se quedó participando en los movimientos universitarios. Fue muy castigada ella por eso. A ella le expulsaron del Politécnico Nacional como maestra y como estudiante por esa razón. Después aunque era muy buena investigadora, profesora, no la promovían porque era mujer y aparte pues que estaba en contra de el status quo universitario. Ya muy tarde, ya mayor, ya fue reconocida, es profesora emérita. Como se podrán imaginar, pues tengo mucha admiración por mi madre. Bueno, en aquella época había un grupo que se llamaba Los Folcloristas. No sé si todavía existe. ¿Sí? Pues un saludo a los folcloristas. Entonces ellos cantaban música folclórica latinoamericana. Y pues existían las peñas que se dieron en la época en Chile principalmente, y luego de ahí pues vinieron a México. Había muchas peñas, principalmente en la Ciudad de México, donde se cantaba la música latinoamericana. Entonces mi madre nos inscribió con uno de los folcloristas a aprender a tocar guitarra, charango, quena, pues todos los instrumentos latinoamericanos. Y pues así como mis padres, pues hubo otros que igual inscribieron. Y entonces ahí nos juntamos pues varios jóvenes. Entre ellos Daniel Jiménez Cacho, que hoy es uno de los actores más reconocidos de México. Yo tenía pues creo que 8 años por ahí, 9 años, no sé. E hicieron este grupo, lo hizo una persona que ya no es parte de los folcloristas, se llama Héctor Sánchez. Él hizo ese grupo y nos juntamos y pues resultó que cantábamos bien, creo. Y de ahí pues íbamos a presentarnos a diversos lugares. Y una persona un día nos dijo que si queríamos grabar un disco y nos filmó. Víctor Rapoport se llama quien hizo esto. Y eso se quedó ahí porque nunca más supimos de eso. O sea, había esa grabación, pero nunca supimos de dónde había quedado aquella grabación. Pero les hablo por, no sé, 30 años, yo creo. Y de pronto él apareció, se juntó creo que con mi hermano, porque mi hermano también estaba en el grupo. Y le dijo, oye, tengo esta grabación, se las quiero dar. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no mejor la subes al YouTube? Para que pues, no es propiedad de nadie, sino que... Y así es. Y entonces ahí sale esa grabación que se hizo. Y era, pues la música latinoamericana también
pues tenía un contenido de reivindicación de la unidad de América Latina. Víctor Jara llegó a ir ahí a la Peña de los Folcloristas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, chiquita. Entonces, pues, eran aquellas épocas. De ahí viene. Muchas gracias. Sí. Sobre la clase de box. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre la clase de box. Ahorita mencionó que posiblemente también pueda estar en Estados Unidos. Preguntarle cómo se va a hacer, si va a haber diálogo con el gobierno de su homólogo estadounidense Donald Trump, y también, por ejemplo, en California, que hay muchos mexicanos, y en otros estados también, pero en California sabemos que hay muy buena relación con el gobierno de California por el apoyo que se le dio, y también tengo entendido que vino en la toma de protesta cuando usted tomó el cargo. Entonces, preguntarle cómo se va a ampliar esa clase binacional y también cómo se va a seguir profundizando para que la clase nacional en México pues siga con el apoyo de los gobernadores y con la jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿La pregunta exactamente cuál es? Sí, es cómo le va a hacer o cómo para poder que sea esta clase en Estados Unidos, o sea, platicar Pues con el Consejo Mundial de Boxeo. O sea, quiero decirles que esto no costó nada más que pues la instalación del templete. No costó nada en ningún estado más que las instalaciones del templete. Los campeones y las campeonas que participaron, pues participaron honoríficamente, ¿no? Y el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo que dirige Mauricio Sulaimán, pues fue muy importante porque él es el que tiene pues el contacto con muchos de ellos. Entonces, a través de ellos se puede hacer del otro lado, también buscando campeones y campeonas del otro lado. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Y también, por otro lado, este 5 de abril, este sábado, se cumplió un año de la irrupción que hizo el gobierno de Daniel Noboa a nuestra embajada. Preguntarle cómo va el litigio a nivel internacional y también pues una reflexión pues de esta pues ya lo dije yo hace poco. Me van a criticar por decirlo, pero es tiempo de mujeres en México y en Ecuador también. Bueno, y por último, Presidenta, preguntarle, este viernes estuvo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, viendo las obras del Insurgente, que es parte también de los tramos de la Ciudad de México. Preguntarle cómo vio estos avances, cómo va la obra y también si hay una fecha aproximada para la inauguración o es hasta el próximo año o a finales de este año. No, tiene que ser este año. Ya esa obra ya viene desde la época de Peña Nieto, imagínense. Esa obra se retrasó mucho porque tenía muchos problemas administrativos. Voy a tomar un minuto para platicarles. Cuando se licita esa obra en la época de Peña Nieto, el Tren México-Toluca, que hoy se llama el Insurgente, la licitan con un proyecto. Para licitar una obra de este tamaño, en general todas, pero particularmente de este tamaño, pues tiene que haber un proyecto ejecutivo, tiene que haber la ingeniería básica, tiene que haber pues el proyecto de dónde van a quedar las columnas, las pilas, las traves, todo. Una empresa hizo el proyecto ejecutivo, lo licitan y al otro día que gana la empresa ganadora para la construcción, cambian el proyecto ejecutivo. Según esto, porque querían evitar que pasara por el bosque. Pero el caso es que cambian el proyecto ejecutivo. ¿Qué problemas tiene esto? Pues cuando hay un proyecto ejecutivo y una licitación se hacen precios que se llaman unitarios por cada cosa que se va a poner. Bueno, cuando cambia el proyecto ejecutivo ya todos los precios son extraordinarios. Y entonces se vuelve un problema técnico administrativo. Para colmo gana una empresa, que ustedes pueden investigar cuál fue, que no tenía ninguna experiencia en construir trenes, sino que construía centros comerciales.
Entonces, pues imagínense, muchísimos problemas. Cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad, que la ciudad estaba encargada de una parte, pues se tuvo que revisar muchísimas cosas, se vio si esa obra se regresaba al gobierno federal. Finalmente, en su momento, el presidente López Obrador me pidió a mí como jefe de gobierno: recupera la obra y avancen. Nos reunimos como un año con esa empresa, que además pedía dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Se los dejo de tarea para que vean qué empresa era. Y nosotros nos negamos a pagar más dinero. Entonces, finalmente, hubo un acuerdo para rescindirles el contrato, afortunadamente, y se contrataron cerca de 13 empresas para que cada quien hiciera un pedacito. Y después, pues, tuvo sus problemas normales también por ser una obra de alta dificultad. Pasa en medio de una colonia el tren, en fin, varios problemas. Entonces, ahora ya está prácticamente toda y falta esencialmente la llegada a observatorio, una parte, y la llegada a observatorio. En observatorio va a llegar la línea 1, que tuvo que adecuarse a la llegada de la línea 1 del metro y el tren, y tiene que adecuarse todo el transporte público que estaba alrededor. Por decirles, la estación esa de observatorio costaba como 3 veces más, porque cuando estábamos en la ciudad cambiamos completamente el proyecto ejecutivo porque era un monstruo aquello que se quería construir, y finalmente se redujo como a una tercera parte el costo de la estación observatorio. En fin, ha tenido todos esos problemas, aparte de los problemas técnicos. Entonces, quedamos de ir nuevamente, ahí en ese lugar donde está el puente colgante, muy bonito, por cierto. Ahí está la Universidad de la Salud, que hicimos cuando fui jefa de gobierno, que nos dieron instalaciones militares, el ejército, para hacerla ahí. Es una universidad muy buena. Ahora llega ahí el cablebús también, que viene desde el Metro Constituyentes, y ahí se hizo una otra estación, porque fíjense, nada más había una estación en Santa Fe, en el centro comercial, o sea, para la zona, me van a criticar también, pero la zona más fifí de Santa Fe, y observatorio. Y el pueblo que fundó Tatabasco, por cierto, el pueblo de Santa Fe y todas las colonias alrededor no tenían acceso al tren, o sea, solamente las zonas de altos ingresos económicos. Las zonas populares no tenían acceso al tren. Entonces hizo una estación ahí que no estaba contemplada. Todo esto para decirles que todavía falta un poquito para inaugurarlo, pero se va a inaugurar este año seguro. Bueno, finalmente, Presidenta, preguntarle su opinión con las declaraciones que hizo hace 2 días la vicepresidenta primera comisaria de competencia de la Comisión Europea, Teresa Rivera, aseguró que la respuesta de la Unión Europea a los aranceles de Donald Trump va a ser con cabeza fría. Pues utilizar esta palabra pues me llamó mucho la atención, porque también están diciendo que van a escuchar a los sectores más afectados, como usted ya lo había propuesto con respecto a México, y también dicen que van a mantener pues una respuesta unánime y avanzar también en beneficio pues de la Comisión Europea. Preguntarle qué opina de que varios países, no solamente la Unión Europea, pues están utilizando su estrategia para negociar con Trump. Mire, es importante mencionar, porque la oposición está diciendo que nosotros estamos cediendo porque no estamos poniendo aranceles recíprocos, ese es su discurso, que Canadá sí puso y nosotros no, y que de todas maneras hay una retahíla. Miren, nosotros estamos todavía en pláticas. Esta semana se va Marcelo Ebrard a Washington a seguir con las pláticas. En la medida de lo posible, pues queremos evitar poner aranceles recíprocos. Les voy a decir por qué. Autos tiene su característica, pero particularmente acero y aluminio. El aumentar el 25%, que digamos no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, representaría incrementos
en el precio en México. Entonces, por supuesto que queremos proteger a la industria mexicana, a las empresas mexicanas, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo por la comunicación que tenemos antes de cualquier otra cosa. Porque sería muy fácil, pues le ponemos aranceles al acero y al aluminio. Pues sí, nada más que eso va a aumentar los precios aquí. Entonces, pues todo eso, y estamos en comunicación permanente con las y los empresarios mexicanos. Entonces, por eso también, más allá de lo que vaya a ser otro país, otra región del mundo, que es su responsabilidad y la respetamos, pues nosotros estamos buscando evitarlo y poder llegar a un acuerdo previo a alguna otra circunstancia. Y hasta ahora pues lo hemos logrado. Vamos a ver si seguimos en este mecanismo. Compañeros, pero hay otra pregunta. Sí, ya porque ya son 9:05. El Instituto de Administración y Evalúos de Bienestar Nacionales informó qué opina respecto a esto de que procedería a requerir al concesionario las autorizaciones de ejecución en materia de protección civil que en su caso emitieron las autoridades para llevar a cabo el evento Access Ceremonia 2025 a fin de poder deslindar y determinar responsabilidades y en su caso revocar la concesión que ese inmueble opera. ¿Qué información tiene sobre esta revocación, Presidenta? Bueno, primero decir que lamentamos y enviamos nuestra solidaridad a los familiares de las personas que perdieron la vida en este accidente. El Parque Bicentenario es el lugar en donde estaba la antigua refinería de Azcapotzalco. Quedó abandonada mucho tiempo y después se hizo un parque y se concesionó, lo tenía concesionado la Semarnat hace mucho tiempo. Antes de irse Peña Nieto, quita esa concesión y le da al INDAVIN. ¿Quién es el INDAVIN? Es la institución del Gobierno de México que se dedica a administrar los predios del gobierno. Entonces, el INDAVIN en la época de Peña Nieto da una nueva concesión. Permaneció así porque pues hay un contrato de concesión, no es trivial. O sea, no es nada más le quito la concesión y ya, sino que ya hay un contrato. Y ahora pues hubo este accidente. Hoy nos informó la jefa de gobierno que estuvo muy atenta desde el primer momento con Protección Civil y todas las autoridades del gobierno de la ciudad. Estuvo muy atenta desde el principio. Ahí hay que decir que una parte le toca a la alcaldía Miguel Hidalgo, que es quien da las autorizaciones. O sea, aunque sea una concesión federal, quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías. Que hay que ver ahí qué pasó, pero estuvo pendiente permanentemente la jefa de gobierno y pidieron a la Fiscalía que se hiciera una investigación a fondo para deslinde de responsabilidades y que pues se sancione a los responsables. Yo de todas maneras, por las condiciones en que se dio esta concesión, ayer le pedí a Edna Vega, que es la secretaria de SEDATU, que es quien ve este tema, que de inmediato se ponga a revisar la concesión, en qué condición está esta concesión y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no, que en todo caso lo administre el gobierno, ¿no? Pero se tiene que hacer una investigación, pero pues no debe haber impunidad en este caso, ¿no? Más allá de que haya sido un accidente, pues hay que ver cómo estaba colocada este equipo que se cayó, ¿no? Bueno, nos falta una canción y un video. ¿Perdón? Todo tiene que investigarse. La Fiscalía del Gobierno, bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene que hacer toda la investigación a la concesión, a los organizadores y a los servidores públicos que de alguna manera estuvieron involucrados en autorizar, para ver si hay alguna responsabilidad o no. ¿Quién tiene deslindar las responsabilidades?
mujeres que fallecieron ahí en el... Sí, está la ciudad y hoy le pedí a Rosa Isela Rodríguez que se ponga en contacto con las familias. Bueno, vamos a cerrar aquí. Mañana le seguimos la canción y luego el video del desafuero. Les dije que iba a volver. Bueno, ahora les vamos a demostrar que un corrido del estilo tumbado con una hermosa letra puede llegar a ser un éxito, como la canción de la gran compositora América Sierra, Mi Bello Ángel, interpretado por mi compañero A.B. Ramos y su servidor Jesse Martínez. Gracias. Representando compita Jesse. Buenos días, México. Volvemos, mi baby. Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo. Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte, que logró tenerte por obra divina. Busqué en cada esquina, te busqué. Y solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Y que viva México, compita Jesse. No, baby. Así nomás, legado de grandeza. Puro viento norte. Viniste a reconfortarme, a rehabilitarme. Tú mi bello ángel, yo estaba perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona. Ya no me conozco, ¿qué pasó conmigo? Por eso te digo que tú solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Para todo México con todo el amor que les tenemos, su compita A.B. Ramos representando la Tila H, viejones. Muchas gracias, muchas gracias. Para que no olviden inscribirse en el concurso México Canta, porque a mí la neta sí me encanta esto. ¿A ti te encanta o no? Ah, sí. Muchas gracias a todos. Me despido. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a cerrar. Es la primera vez que, por cierto, para todos los que nos van a criticar, de una vez me adelanto, que ponemos al presidente López Obrador en su época del desafuero en la mañanera del pueblo. Es importante porque son 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y ahí viene de antes en muchos sentidos, pero ahí surge el movimiento de la Cuarta Transformación con esta fuerza luchando contra una injusticia. 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ocurrido hace 20 años, marca un antes y un después en la historia de nuestro país, pues dio origen a un movimiento que ha transformado a México. El 7 de abril de 2005, la Cámara de Diputados votó destituir al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, para ser juzgado por construir una calle para un hospital. La decisión se tomó con 360 votos del PRI y el PAN a favor, 127 en contra y 2 abstenciones. No se me juzga por violar la ley,
sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. La causa fue un pretexto legal. La denuncia fue promovida por la administración de Vicente Fox, la PGR, el Poder Judicial y por Diego Fernández de Ceballos, ex candidato presidencial panista. Acusaron al jefe de gobierno del Distrito Federal por desacatar la orden de un juez y construir una calle para comunicar a un hospital. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los amigos de Fox, del Pemex Gate, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Pero el motivo real era impedir que López Obrador participara en las elecciones presidenciales de 2006, pues ganaba en todas las encuestas y lanzaron una campaña por el desafuero con el apoyo de los medios de comunicación. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. En su comparecencia ante la Cámara de Diputados en 2005, López Obrador lo denunciaría. Calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. La decisión arbitraria del Congreso provocó la movilización pacífica de millones de ciudadanos que llenaron varias veces el Zócalo capitalino. En aquellas manifestaciones participaron personas de todas las regiones del país, representantes de causas progresistas, de todas las generaciones y movimientos sociales y de izquierda. Este vasto y masivo rechazo del desafuero del jefe de gobierno produjo la movilización política más grande en la historia del país, hasta ese momento. La indignación popular desmentía la supuesta transición democrática y el cambio pregonados desde julio de 2000. El 7 de abril de 2005, antes de asistir a la Cámara de Diputados, una multitudinaria manifestación ciudadana que colmó el Zócalo en su apoyo, coreó "No estás solo". A mediados de abril de 2005, la PGR solicitó la orden de aprehensión en contra de López Obrador. Por dignidad y como parte de la resistencia civil pacífica, el exjefe de gobierno decidió no acudir a ningún medio de defensa legal y enfrentar la cárcel como resultado de una cadena de injusticias. De forma tramposa, para arrebatarle su derecho a la resistencia pacífica, 2 diputados del PAN pagaron la fianza, incluso antes de ser detenido. Debido a la debilidad de las pruebas, el juez devolvió la averiguación a la PGR, pero al consumarse el desafuero, el descontento se multiplicó y la movilización creció. El 24 de abril de 2005, más de 1 millón de personas caminaron kilómetros desde el Auditorio Nacional hasta el Zócalo. Se le conocería como la Marcha del Silencio, porque era parte de la resistencia civil. Días después de la manifestación, Fox aceptó la renuncia del procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, y orillado por las protestas populares, declaró en cadena nacional que su gobierno no le impediría a nadie participar en la contienda electoral federal de 2006. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. El pueblo echó abajo la maniobra legal y política para descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Este fue el primer golpe blando de la historia de México. El intento por la vía judicial de descalificar a un candidato de la oposición para que no pueda participar en las elecciones. Ese es el origen de nuestro movimiento, una movilización social contra el autoritarismo del viejo régimen que se abrió camino en defensa de la democracia. Este episodio de la historia reciente retrata la madurez política de nuestro pueblo. En estas movilizaciones multitudinarias no se rompió un solo vidrio. La gente se expresó de manera pacífica, solidaria, firme, inteligente, imaginativa, con memoria y dignidad. Fue una expresión de la revolución de las conciencias que ha hecho posible el cambio democrático y pacífico, el proyecto de transformación de construir un México para todas y todos. Esa esperanza que defendía López Obrador hace 20 años, esa posibilidad se hizo realidad en 2018 y aún continúa. Ha sido un largo camino hacia la transformación, siempre con el apoyo del pueblo, siempre de manera pacífica y organizada. Ustedes me van a juzgar
pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo, y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. El que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México. Usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar gustos ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta, porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México. 20 años del desafuero del presidente López Obrador, vivimos un México distinto, para bien de las mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Buen día. Gracias.